Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación tan amable, también por esta presentación y también por la posibilidad que me brindan de poder colaborar de nuevo con las hermanas de Benito Meni. Es una institución que aprecio, con la que he colaborado en distintos lugares de la geografía de España, incluso también fuera de aquí, y por lo tanto me siento como en casa, bien acogido, como hacen gala del carisma de la hospitalidad, que en el fondo es el fundamento, la razón de ser, aquello que singulariza esta institución en el conjunto del ámbito de la salud, de la asistencia, de la atención a las personas especialmente más vulnerables. Por eso la verdad es que vengo encantado y espero poder simplemente aportar ideas que contribuyan a una mejor práctica de la atención, a una excelencia en el campo de la atención a las personas y a las familias de esas personas que depositan la confianza en profesionales de la salud, que diariamente atienden a casos verdaderamente muy complejos, de una gran complejidad humana. Entonces lo agradezco también porque a raíz de la publicación en el año 2010 de Inteligencia Espiritual, la verdad es que he tenido la ocasión de ser invitado en distintas instituciones educativas, públicas, privadas, universitarias, nacionales, extranjeras, pero en cambio en el ámbito de las instituciones sanitarias, este vocablo, esta expresión, no ha suscitado el mismo interés. De hecho, en el extranjero es un ámbito que sí que es objeto de estudio y de trabajo, pero quizá es la primera o la segunda presentación que hago de esta cuestión, de la inteligencia espiritual, en un ámbito sanitario. Sin embargo, subrayo, en otros ámbitos fuera de nuestro Estado está mucho más desarrollada la cuestión, ¿no? Por tanto, lo agradezco porque el destinatario es distinto. No sois profesores, no sois maestros, no sois tutores, sino que por lo general estoy delante de profesionales de la salud con distintas responsabilidades, roles, competencias distintas en el gran mundo de las instituciones sanitarias, ¿no? Lo agradezco porque verdaderamente es la introducción de una novedad, de un paradigma que altera mucho tanto las formas de educar como las formas de cuidar, de curar y de atender a las personas. Entonces, dado que disponemos de la mañana, yo trataré en primer lugar de aclarar el término. Para muchos probablemente es una expresión muy nueva. Incluso algunos, frente a la expresión espiritual, se pueden suscitar dudas, sospechas, hasta incluso suspicacias, ¿no? Y de lo que se trata en primer lugar es de aclarar terminológicamente de qué hablamos cuando hablamos que en todo ser humano, más allá de sus convicciones, creencias, opciones religiosas, hay una modalidad de inteligencia que los expertos han denominado de tres maneras: inteligencia espiritual, o existencial, o trascendente, pero que está ahí como una modalidad de inteligencia en todo ser humano. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que voy a tratar en este primer momento. Eso que los filósofos denominamos la aclaración terminológica, ¿no? El aclara términos, que era ese imperativo en las universidades medievales, ¿no? Antes de las discusiones subtiles, ¿no? Antes de las cuestiones disputadas, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de alma, de sustancia, de Dios, de persona? ¿De qué está hablando usted? Si no, al final lo que ocurre es que discutimos sobre cuestiones que, como no han estado previamente definidas, se producen interpretaciones o malas comprensiones de aquello. Esto es muy habitual, por ejemplo, en discusiones de naturaleza bioética, ¿no? Cuando uno da por supuesto que entiende el otro cuando el otro dice morir dignamente. ¿Quién no quiere morir dignamente? Todo el mundo desea morir dignamente. La cuestión es aclarar de qué hablamos cuando hablamos de morir dignamente. O una cuestión todavía más fundamental y anterior.
¿De qué hablamos cuando hablamos de vivir dignamente? Porque quizá lo principal es pensar qué significa vivir dignamente. Es distinto pensar qué se debe tener para vivir dignamente en Calcuta que en Manhattan. ¿Qué entorno social, económico, ambiental, urbano debe tener un ser humano para poder decir que vive una vida digna? Y no una vida indigna o una vida indigna de la especie humana, ¿no? Pues bueno, con la inteligencia espiritual tenemos que hacer este esfuerzo, porque si no al final se despiertan interrogantes o incluso sospechas que obedecen más a la mala comprensión de lo que es que no lo que genuinamente es. Luego en la segunda parte trataré de mostrar qué aplicaciones tiene considerar esa inteligencia espiritual en la práctica asistencial. Sobre todo partiendo de un paradigma, que es el que está omnipresente en esta institución, que es el paradigma de la atención integral. También lo comparten otras instituciones, religiosas y no, concertadas, privadas, públicas, ¿no? Pero aquí también se produce una gran dificultad de interpretación, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de atención integral? El mismo debate tienen en el terreno educativo. La mayoría de escuelas, comunidades educativas, en sus respectivos idearios tienen educación integral. A veces dicen holística, global. Bien, 3 vocablos para decir lo mismo, educación integral. Bien, ¿y eso cómo se traduce en la práctica? ¿A qué nos exige? ¿Qué tipo de modos de educar permiten visibilizar que realmente hay una educación integral y no desintegrada o simplemente sectaria o simplemente fragmentaria, ¿no? Entonces, claro, si partimos de que en el ser humano hay múltiples modalidades de inteligencia, lo cual ya está dicho en el año 1983 por Gardner, ¿no? Eso debe significar que atender integralmente a una persona significa no descuidar, no olvidar, no ignorar ninguna de esas modalidades, facetas, potencias, capacidades que hay en el ser humano. Dejo el debate educativo y entro ya en la primera cuestión. Fijaros lo que ocurre en el terreno educativo, que también ocurre en el terreno sanitario. Hay prácticas educativas como prácticas asistenciales que parten de una antropología tridimensional. El ser humano es biopsicosocial, tridimensional, biopsicosocial, un trípode, es lo que sostiene al ser humano. Ergo, si el ser humano es tridimensional, una asistencia integral es la que tiende la dimensión bio o somática, la dimensión psico y la dimensión social. Punto, se acabó. Pero en cambio hay otras prácticas educativas y prácticas sanitarias que parten de otra antropología, que no es tridimensional, sino que es tetradimensional. El ser humano es biología, quien lo duda. El ser humano es psique, vida emocional y vida mental, consciente o inconsciente, ahora no entro en ello. El ser humano es interrelación, nexo, vínculo social. Y el ser humano es un ser con una dimensión espiritual, / trascendente, / existencial. No cabe duda que, si uno parte de esta concepción, cuando dice educar integralmente, incluye una dimensión que el primer paradigma ignora. No está, no existe. Luego, ¿qué sentido tendría tener que cuidar, atender, educar algo que no existe? Yo parto de una antropología tetradimensional, tanto en el terreno educativo como en el terreno sanitario. Parto de una comprensión del ser humano tetradimensional, lo que no significa 4 dimensiones ajenas, impermeables, unas de otras, sino que constituyen un todo donde todo es interdependiente, orgánicamente y conectado entre sí. Pero en cualquier caso, desde mi punto de vista,
educar a una persona, atender a una persona, asistir a un ser humano, significa abordar esas 4 dimensiones que le definen. El otro debate es cómo. Y la otra cuestión es ¿y por qué habla de 4 y no 3? Y eso es lo que trataré de mostrar en la segunda presentación. Pero primero voy al vocablo, a la expresión inteligencia espiritual, cuando emerge y por qué ha experimentado ese crecimiento vertiginoso, especialmente en 3 mundos. El mundo anglosajón, que denomina la Spiritual Intelligence, ¿no? Mundo anglosajón, Australia, Canadá y Estados Unidos de América, ¿no? La barbaridad de bibliografía, el océano bibliográfico que crece respecto a esta cuestión en estos 3 universos. Por tanto, en el ámbito latinoamericano, muy prácticamente residual o inexistente, y también en el ámbito mediterráneo ha entrado relativamente hace muy poco este vocablo en el terreno de las instituciones educativas, sanitarias y también en otro terreno, que aquí no trataré, y que les va a resultar sorprendente, ¿no? El ámbito de las organizaciones empresariales, el ámbito de el management, el business, donde está irrumpiendo de qué manera la cuestión de la espiritualidad. Nota a pie de página para avalar eso. Próximo congreso en ESADE, Barcelona, mes de mayo. Management and Spirituality. ¿Cómo? ¿Que acaso tiene algo que ver el mundo de los negocios, del cálculo, del rendimiento, de la productividad, del darwinismo económico, con eso que denominamos espiritualidad? Cuéntenmelo, porque a priori me parece intentar mezclar el aceite con el agua. Y lo que ocurre cuando uno mezcla el aceite con el agua, ya sabemos lo que es. Que el agua persiste en el lado inferior y el aceite se eleva porque es menos denso. La espiritualidad se eleva y el agua desciende, cuando intenta mezclar ambos fluidos, ¿no? Y sin embargo, la barbaridad de bibliografía que aparece y artículos en revistas indexadas norteamericanas, por ejemplo, en la Harvard Business Ethics Journal, donde aparece el vínculo spirituality, business, management, de entrada resulta intentar mezclar 2 mundos. Por lo tanto, no solo esta cuestión está irrumpiendo con fuerza en el ámbito de las instituciones educativas, y hay programas educativos en escuelas públicas canadienses de cómo desarrollar la espiritualidad del niño, cómo desarrollar la espiritualidad del joven. Y hay programas de educación de la inteligencia espiritual en Australia sobre esta cuestión particular, para no hablar de hospitales, instituciones sanitarias que han introducido muy a fondo la cuestión también en el programa de necesidades, las necesidades de orden denominadas así, espiritual o existenciales, ¿no? Por lo tanto, está rompiendo un paradigma nuevo, emergente, que yo creo que va a ser enormemente positivo para dar más valor, mejorar significativamente nuestras prácticas de atención a la persona, ya sea a través de la educación, ya sea a través del curar o del cuidar, que es lo que en esencia se hace en un ámbito hospitalario. Se cura y se cuida a seres humanos, ¿no? El vocablo, ¿cuándo emerge? Inteligencia espiritual. Justo al empezar el 2002. Tanto aparece un libro desarrollado por 2 científicos anglosajones con este vocablo, con estas 2 palabras, inteligencia espiritual, donde desarrollan lo que es y donde identifican para qué nos faculta esa modalidad de inteligencia, qué nos permite hacer, qué podemos hacer con ella, qué hacemos ya de ella y con ella. Y luego nos permite ver qué beneficios tiene el cultivo de la misma en el plano personal, en el plano profesional, en el plano social, como también qué ocurre cuando esa modalidad queda como atrofiada, queda como en un estado germinal,
no ha sido desarrollada como las otras modalidades de inteligencia. Por lo tanto, el punto de ebullición es justo cuando empieza pues, el milenio, y por lo tanto estamos en el 2014, significa que estos últimos 12, 13 años, ya estamos prácticamente entrando en el 15, ha crecido exponencialmente el número de teóricos, filósofos, antropólogos, neurólogos, desde distintas disciplinas han abordado la misma cuestión. Pero para ello, para entender cómo se ha llegado aquí, es fundamental un mínima mirada retrospectiva, ¿no? Que tiene que ver con la transformación del concepto de inteligencia. Y eso sobre todo es a partir del 83. Y hace casi más de 40 años, ¿no? 30 años largos, ¿no? 30 años largos. Gardner, inteligencias múltiples. Esto representó verdaderamente una innovación en el modo de abordar lo que es la inteligencia. Porque lo que puso de manifiesto el que ahora es Premio Príncipe de Asturias, Ciencias Humanas y Sociales, ¿no? Howard Gardner, es que cuando hablamos de inteligencia no podemos hablar de inteligencia de un único modo. Por lo tanto, que no es de recibo ese esquema binario, inteligente no inteligente, sino modalidades de inteligencia. Elaboró un mapa que tuvo una resonancia mundial, un eco enorme, no solo por la enorme difusión que tuvo el ensayo, traducido a 30 lenguas, 1,5 millones de ejemplares, sino por el eco que tuvo en muchos sistemas educativos, en muchos distintos ámbitos, instituciones universitarias y educativas, ¿no? La tesis es conocida, ¿no? Ser humano dispone de múltiples modalidades de inteligencia que le permiten abordar múltiples mundos. Somos seres polifacéticos. Disponemos de una inteligencia musical que nos habilita o nos permite descifrar el lenguaje musical, crear musicalmente, pero a la vez disponemos de una inteligencia lógico-matemática y de una inteligencia naturalista y de una inteligencia lingüística y de una inteligencia intrapersonal e interpersonal, el mapa completo que elaboró Gardner. Claro, esto es en el 83, ha llovido mucho. Gardner le tuvimos en Barcelona en el mes de mayo, ¿no? Yo personalmente se lo pregunté. De todos modos, en su cuadro no está inteligencia espiritual, ni existencial, ni trascendente. ¿Eso significa que considera que es algo que no existe? ¿Una construcción mitológica de románticos cristianos y platónicos? ¿O realmente hay esta modalidad en el ser humano? Respuesta de un hombre inteligente y sabio, ¿no? Nunca dije que mi cuadro eran las tablas de la ley. Siempre hay más papistas que el Papa, en todos los terrenos, también en este. Siempre hay más papistas que el Papa, en todos los terrenos. Yo vi eso y lo describí. Pero no niego la posibilidad y el reconocimiento de otras modalidades que en aquel momento no vi y que ahora por mi edad no voy a desarrollar. Que otros cojan la antorcha y sigan explorando la complejidad de la psique humana. Me pareció una respuesta propia de un hombre sabio y no del dogma que dice, este es el esquema, no hay más que eso, el esquema agota la realidad. No, nunca. El esquema nunca agota la realidad. Y eso vale para todo. Es un esquema, es un principio que yo asumo, pero en primera persona, y está en Evangelii Gaudium, Papa Francisco. Los esquemas nunca describen la totalidad de la realidad, por mucho que uno lo intente. Tipología de españoles. Siempre habrá alguno que dirá, yo no estoy en ninguna. Las tipologías de jóvenes que articula también mi amigo sociólogo vasco Javier Elzo. Siempre habrá algún joven que dirá, yo no estoy en ningún cajón, a mí no me representa ninguna de esas tipologías de jóvenes, ni de familias que aborda usted, sociólogo. Y tiene razón. Tipología de cristianos. Yo no encajo, y soy cristiano, pero no encajo en ninguna de esas.
modalidades de inteligencia. Hizo un mapa. Pero el mapa, en el 83, ha experimentado un crecimiento hasta 2014. Es lógico. Por lo tanto, no negó su existencia, contempló la posibilidad de otras, aunque asumió la posibilidad que otros lo desarrollarán. Luego apareció un escalón intermedio, que es la inteligencia emocional, que es algo que ha asumido plenamente la institución educativa y las instituciones sanitarias. Por supuesto, también el mundo del deporte, la empresa, la seguridad, el mundo artístico, ¿no? Aquí entró en escena Goleman. Apareció en la escena global Goleman. Ya sabemos que antes había sido descrita y explorada por otros investigadores. Pero quien la difunde, la desarrolla, la divulga en el conjunto del mundo es Daniel Goleman. Guste o no guste, pero es Daniel Goleman. Y sus múltiples aplicaciones. Inteligencia emocional para ejecutivos, para deportistas de élite, para profesionales que trabajan en la UCI y que tienen que contener, canalizar de un modo no destructivo emociones que experimentan en su vida y que a veces son muy tóxicas, ¿no? Rabia, impotencia, indignación. ¿Qué haces con todo eso? Por lo tanto, hay un escalón intermedio antes de alcanzar la espiritual, que es la inteligencia emocional. Claro que los garnerianos dicen, de todos modos, esta ya está en el cuadro de Gardner. Sin embargo, muchos consideran que la inteligencia emocional no está en el cuadro de Gardner. Como no voy a tratar de esa, al menos identificar para qué nos capacita, muy sucintamente. Porque aunque ha sido ya objeto de mucho desarrollo, másters, posgrados, todo tipo de simposios, aún así es fundamental hacer pedagogía de ella, sobre todo viendo el analfabetismo emocional que rige por las calles. No solo en determinados estamentos, como por ejemplo el político, sino observando el analfabetismo emocional que rige en la vida cotidiana, en tantos hogares, en la plaza pública, en tantas instituciones, todavía es importante subrayar la necesidad de educar, potenciar, estimular el desarrollo de esta modalidad de inteligencia, que es la inteligencia emocional. Porque nos salva de muchos naufragios emocionales. Verdaderas lacras que sufrimos en la sociedad y que son frutos de una incapacidad de canalizar correctamente emociones tóxicas. Ira, celos, envidia, indignación, sobre la que se ha escrito tanto en los últimos 4 años, ¿no? ¿Cómo canalizamos todo eso? Entonces, esta modalidad de inteligencia, según Goleman, ¿no?, nos capacita, por un lado, para identificar emociones propias y ajenas, saber lo que estoy sintiendo y saber lo que está sintiendo el otro. Básico para establecer el vínculo empático profesional-paciente, profesional-familia. Básico para informar correctamente. Básico para articular correctamente palabras y silencios. Básico para no hacer juicios de valor sobre lo que el otro siente precipitados, ¿no? Por tanto, identificación de emociones, fundamental. En determinadas tareas, oficios, profesiones, fundamental. Mucho más que en otras. ¿Para qué nos capacita también? Para canalizar, como decía, emociones destructivas. Canalizar emociones destructivas de manera no destructiva. Tener eso asumido es fundamental para el bienestar, para la armonía social, para la armonía de un hogar, ¿no? Este señor tiene motivos para estar indignado. Le han recortado el sueldo. Tiene más trabajo que nunca. Le han subido la hipoteca. Además observa que políticos corruptos viven muy maravillosamente y eso le indigna más.
Y además tiene cada día un enorme número de facturas que pagar. Está indignado. ¿Qué hace con eso? ¿Cómo lo canaliza? ¿Expresa esa indignación contra el más vulnerable, su hija, su hijo? ¿O es capaz de canalizarla de un modo constructivo, vehiculando esa indignación para que se construya algo a partir de ella? Por tanto, esta canalización es clave de lo que denominamos las emociones tóxicas. Freud diría las pulsiones destructivas, ¿no? Tanático-eróticas, ¿no? ¿Cómo canalizas ese fondo? Y luego un tercer tipo de capacidad para la que nos faculta la inteligencia emocional, que es la capacidad de expresar correctamente emociones tonificantes, ¿no? La alegría, la euforia, el enamoramiento. Afortunadamente son emociones que experimentamos. Bueno, pero aún así no necesariamente sabemos expresarlas de un modo correcto. En ocasiones observas que después de una euforia colectiva, lo que ha quedado en esa ciudad es el desierto, es la devastación. Como si hubiera pasado a Atila, ¿no? No es que celebraron la victoria del Real Madrid o del Barcelona. ¿Esto es euforia? ¿Esto es júbilo? ¿Cómo se ha canalizado esa emoción bella, ¿no? Positiva, una euforia, un triunfo, que ha generado esta devastación pública, ¿no? Que luego todos los contribuyentes tenemos que pagar? De ahí la importancia que tiene. No me voy a centrar más en ella, pero es lo que explica cómo en ámbitos asistenciales, en ámbitos educativos, en ámbitos empresariales, la sociedad ha comprendido que el dominio, el desarrollo, el cultivo de esa forma de inteligencia es clave para el bienestar público. Prueba de ello es que en los países más bien situados en la OCDE, en los informes PISA, donde estamos a años luz de estar en esa cúspide, a años luz, en los sistemas educativos de esos países, la educación de la inteligencia emocional está en primer lugar considerada, empezando por Finlandia, la meca de la educación, ¿no? Todos los doctorandos van a ver cómo es el milagro finlandés. Por ejemplo, Xavier Melgarejo en Cataluña, ¿no? ¿Qué ha pasado en Finlandia? Y lo hacen tan bien en el terreno educativo. Pues una de las claves, además de la transmisión de valores y del fortalecimiento de la familia y del fortalecimiento de los educadores y su reconocimiento económico y social, es la educación emocional de las personas. Luego aparece inteligencia espiritual. Por lo tanto, aparece como al final de una escalera. ¿Y entonces qué aparece? Aparece el reconocimiento de que el ser humano es capaz de un tipo de actividades, capaz de un tipo de preguntas, vivencias, que no podíamos explicar por las modalidades de inteligencia existentes. En el fondo, la tesis es, si lo que hace el ser humano se puede explicar a través de los cajones que ahora teníamos, ¿por qué multiplicar un cajón más? Aquello del principio de economía. Si algo se puede explicar con 3 principios, ¿por qué introducir un cuarto? Pero es que resulta que hay una serie de actividades que podemos hacer, que hacemos, que no encajan en estas actividades que nos capacita otras formas de inteligencia, ¿no? Podemos derivar, integrar, multiplicar, restar, sumar, construir trenes de alta velocidad que van a 300 km por hora por los Mar Negros. Fantástico. ¿Y aquí qué manejamos sobre todo? La inteligencia lógico-matemática. Sobre todo. Pero es que este mismo ser, que es capaz de hacer eso, afortunadamente, también es capaz de orar. También es capaz de meditar. También es capaz de contemplar, de interrogarse el sentido de la vida, de preguntarse si está solo y hay alguien más. También es capacidad, tiene esta capacidad. Y no es la inteligencia lógico-matemática la que le habilita para desarrollar esas capacidades. Esta nos habilita para desarrollar otras, fundamentales. Pero estas no. Entonces, ¿qué observamos? Que esencialmente lo que ha pasado
es que hemos hipertrofiado determinadas modalidades de inteligencia, cultivado a fondo, les hemos dado mucho estatus, mucho valor, y otras han sido ninguneadas, atrofiadas o simplemente olvidadas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia musical. Tenemos esta inteligencia, como en todas las modalidades, en grados distintos. Una cosa es Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? O Bach, o Stravinsky, o Chopin, o Albinoni, donde esa modalidad de inteligencia musical ya en el niño Mozart, 5 años, Salzburg, tenía una potencia extraordinaria. Nadie se explicaba cómo a los 5 años podía tocar el piano de esa manera, no había tenido tiempo de estudiar. Pero por otro lado, esa modalidad de inteligencia que denominamos inteligencia musical, educativamente, por lo general ha sido ninguneada. La Gran María, música, gimnasio y religión, las 3 Marías. Por lo tanto, la modalidad existe, pero si no es cultivada, desarrollada, potenciada, simplemente se mantiene en un estado germinal, atrofiado, latente, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayudaron a ver estos investigadores y los que han venido luego, ¿no? Que hay una modalidad de inteligencia que nos faculta para un tipo de operaciones que puede hacer todo ser humano, pero para que haga necesita el estímulo. Necesita siempre otro agente que active esa posibilidad. Lo pondré con la imagen de la agricultura, ¿no? Aquí hay una semilla de roble. Esta imagen aparece mucho en el Evangelio, ¿no? La semilla. ¿Qué es la semilla, no? Podría ser un roble, sí, de acuerdo. Pero encima de una gran superficie de asfalto, autopista o pista de aterrizaje en Barajas, se pudre, no da nada. Necesita una tierra húmeda. Necesita un jardinero. Necesita alguien que vele, que regue, que esté pendiente de un animal, cuando el tallo es muy fino, ¿no? Y al final dices, caray, qué roble, milenario, hace 1000 años que está aquí. En el Escorial, en el Montseny, en Cataluña, 1000 años. Dices, pero, sí, pero al empezar era una semilla, ¿no? ¿Por qué ha sido desarrollada? Porque hubo un entorno, una esfera de acogida. A mí me gusta hablar en estos términos. Una esfera de acogida que ha permitido el desarrollo de esa semilla. Si no, nada. Eso vale también para la inteligencia musical, y para la social, y para la lógico-matemática, obviamente también para la espiritual. ¿Qué hubiera sido de Amadeus Mozart si hubiera nacido en un suburbio de La Paz y como tantos niños suburbiales, denominados niños rata, viven de recoger cartones o restos de basura para tener $1 al día? No habría sido nada de él. Ni podríamos escuchar las bodas de Fígaro, ni sus misas, nada. Porque una cosa es nacer en Salzburg, vivir en Salzburg, a pesar de las contrariedades que tuvo, y otra cosa es ser un esclavo desde los 5 años, por talento musical que haya. De ahí la importancia de la esfera. Entonces yo me preguntaba en el libro, ¿se puede desarrollar la inteligencia espiritual en un desierto espiritual? ¿Alguien puede aprender a hablar si nadie le habla? Usted tiene potencia lingüística. Es un ser dotado con esa capacidad. Aristóteles, ¿no? Zoon logikon, ¿no? El animal dotado de logos. Fantástico. Pero alguien tiene que hablarle. ¿Y qué lengua hablará? La lengua que le hablen, por mímesis. Luego aprenderá otras, pero de entrada esa capacidad lingüística se va a concretar en una lengua que es la lengua materna. Luego aprenderá otras, porque entrará en otras esferas. Fantástico, cuantas más mejor. Pero el caso es que puede hablar porque alguien le habla.
y porque tiene la potencia. Yo podría estar un siglo hablando de una piedra, nunca hablaría. Esto lo vemos expresado en una novela maravillosa, que es El libro de la selva. Mowgli no habla. El Mowgli de verdad no puede hablar, porque es cuidado, velado, atendido. Le alimentan los animales y le preservan, pero no le pueden hablar. Por tanto, esa inteligencia queda en un estado latente, germinal. ¡Qué lástima! Ahora imagínate un niño que vive en un hogar donde nunca ha visto a nadie orar, nunca ha visto a nadie meditar, nunca ha visto a nadie interrogarse por el sentido de la vida. Un hogar completamente materialista, consumista. Nunca hay un texto sagrado en esa casa. Sí que hay la potencia espiritual, pero ¿cómo se articula? Otra cosa es nacer en un monasterio en el Tíbet o en una cartuja en Miraflores, en Burgos. Esa potencia espiritual se articula. ¿Cómo? En virtud de ese contexto. Yo elegí nacer en una familia cristiana. No lo elegí. No lo elegí. Como no elegí que mi madre me hablara en catalán. Es mi lengua materna. Pero no cabe duda de que el modo como se configuró mi espiritualidad tiene rasgos, relatos, imágenes, todo un significado cristiano. Lo que pasa es que llega un momento en la vida de una persona que es capaz de tomar distancia de e interrogarse por lo recibido, valorarlo y llegar a la conclusión de si persiste en ese itinerario por su valor, por su riqueza, o enmienda la totalidad o enmienda parcial, ¿no? Es lo que yo denomino la auditoría existencial. Hablamos de auditorías económicas generalmente, ¿no? Vamos a auditar esta organización. Vamos a auditar esta empresa. Muy bien. ¿Y qué es auditarse existencialmente? Yo he recibido estos relatos, he recibido estos signos, he recibido este ritual, he recibido estos textos sagrados. Tomo conciencia de ello y me pregunto, ¿esto es valioso? ¿Esto es significativo para vivir? ¿Esto es un camino de felicidad o un camino de amargura? ¿Esto construye realidad? ¿Construye sociedad? Cuando uno llega a esta dimensión, empieza lo que a mí me gusta denominar la espiritualidad mayor de edad. La mayoría de edad en la vida espiritual. Hay también una minoría de edad que puede persistir y prolongarse muchos años. Por lo tanto, toda inteligencia, ahora iré a las facultades, toda inteligencia requiere siempre de una acogida y de una estimulación. De ahí la importancia de las instituciones educativas, de ahí la importancia de las instituciones sanitarias. Porque en las educativas se trata de desarrollar esas modalidades, no de ignorar unas y hipertrofiar otras. Tenemos ingenieros de telecomunicaciones que son capaces de desarrollar artefactos enormemente complejos que satisfacen necesidades de comunicación, de traslado. Bien. Pero ¿que acaso eso les salva del vacío existencial a esa persona? ¿Que en algún libro de termodinámica hallará una respuesta a lo que da significado a su vida? No, tendrá que ir por otro sendero. Por lo tanto, el desarrollo de una no garantiza el desarrollo de otra. Personas que tienen gran dominio en el ámbito lingüístico, puede ser que tengan grandes carencias en el ámbito social. Personas que tienen gran capacidad para desarrollar ecuaciones, pueden tener grandes dificultades para identificar las emociones del otro. Y al revés. Dice, esta enfermera capta rápidamente cómo está el enfermo y articula un discurso adecuado a la situación vital del otro. Y sin embargo, pongamos por caso, ¿no? Este médico, que sí, tiene un doctorado, escribe en revistas de impacto y además es un hombre muy cotizado.
tiene verdaderas dificultades para empatizar, para el nexo empático con la familia o con el destinatario de sus cuidados. No van unidos. Bien, ¿para qué nos faculta? Supongamos que existe. Aunque el nombre no hace la cosa nunca. Yo en la bibliografía he observado que algunos evitan la palabra espiritual y entiendo por qué. Y utilizan inteligencia existencial o trascendente. Sobre todo existencial. Lo veo, por ejemplo, en ámbitos económicos. Mis colegas de SADE y de IES en Barcelona observo cuando hablan de liderazgo y de las inteligencias que debe cultivar a fondo un líder, un equipo humano, de una planta de hospital, de una empresa, de una ONG, partido político. Identifican sobre todo 4 inteligencias. Liderazgo y 4 inteligencias. Inteligencia social, como no, capacidad de empatizar, vínculos, establecer nexo con las personas, cohesión, lo que te capacita para ir contra la fragmentación, la descohesión, en definitiva, el individualismo. Inteligencia intrapersonal, conocimiento de uno mismo, límites y capacidades, porque esto es clave para dejarse asesorar, para saber delegar y también para solicitar ayuda. Oye, yo me encuentro que tengo dificultades en contabilidad, no hice económicas. No lo puede saber todo un líder, pero debe saber cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones, porque eso le salva de muchos naufragios. Ficha a un contable que te merezca confianza, pero él tiene verdaderas dificultades para andar por un pasillo, encontrarse con una persona, comprender su problema, establecer vínculos. Bueno, es que él no es el líder, él es el contable. Su tarea es otra. Por tanto, inteligencia intrapersonal. Esta es San Garner también. Inteligencia emocional y la inteligencia existencial, que es la que yo denomino espiritual o trascendente, ¿no? No la denomino yo, es que apareció en la primera bibliografía anglosajona como Spiritual Intelligence. Ahora, ¿por qué digo que es una palabra que genera todo tipo de anticuerpos, especialmente en los países de tradición católica? No es lo mismo en el ámbito anglosajón, canadiense, norteamericano o australiano, no es lo mismo, lo he podido verificar. En nuestro país hay una asociación directa entre espiritualidad, religiosidad y confesionalidad. Todo es lo mismo. En cambio, en otros entornos, estos círculos no coinciden. Cuando en Estados Unidos una persona dice I am a spiritual man, no tiene la connotación negativa que tienen muchos entornos, sobre todo europeos y del sur de Europa, que se asocia directamente a confesionalidad, ni siquiera a religiosidad, a confesionalidad. Y por lo tanto, en entornos donde lo confesional es objeto de suspicacias, críticas, por razones conocidas, algunas de ellas históricas, no cabe duda que hablar de inteligencia espiritual despierta muchas alarmas. Mucho más de educación de la inteligencia espiritual en el ámbito público, porque se asocia a adoctrinamiento religioso. Basta. Se asocia a proceso de adoctrinamiento confesional, de colonialismo de las instituciones religiosas en las instituciones públicas educativas. Y eso es terreno neutro. Y eso obedece a una mala comprensión de lo que es espiritual, o a una asociación excesivamente rápida entre espiritual y confesional. No vayas tan rápido. En cambio, en otros entornos, observamos que se reconoce lo espiritual, pero no necesariamente vinculado a lo confesional. Hoy nos encontramos con pensadores italianos, pensadores franceses, pensadores belgas, ateos, explícitamente ateos, que reivindican una espiritualidad sin Dios, sin iglesia y sin dogmas. Francia en particular. Ejemplo, Comte Sponville, ¿no? El alma del ateísmo, una espiritualidad sin Dios, ¿no? Spiritualité, sans Dieu,
sans église et sans dogmatique, pero espiritualidad. ¿De qué me estás hablando? Observamos en ámbitos anglosajones, norteamericanos, canadienses, la misma tendencia a no ubicar en el mismo cajón estos tres círculos. Pero claro, la pregunta es, a ver, ¿qué distinciones haces para distinguir estos tres círculos? Fijaros que nadie discute que el budismo es una espiritualidad. Y sin embargo en el budismo no hay Dios. Solo hay que leer el extraordinario libro de Raimundo Paniker, El silencio del Buda. Punto. Una espiritualidad sin Dios. Un ateísmo religioso, todavía más fuerte. Nadie duda que es una espiritualidad. Y sin embargo no hay Dios. En cambio, en el ámbito mediterráneo, espiritualidad, por lo general, tiene connotaciones directamente asociadas a lo confesional. Por lo tanto, aquel tipo de población, segmento, que tiene suspicacia respecto a lo confesional, aborta también lo espiritual. Error magno, pero muy frecuente. Distingamos estos tres círculos y voy a las capacidades, ¿no?, de la inteligencia espiritual, ¿no? El primer círculo es el de la espiritualidad. Es el común a todo ser humano. Es una potencia que hay en todo ser humano. Desarrollada, no desarrollada, pero es una capacidad latente en todo ser humano. Como la capacidad lingüística. Generalmente esta capacidad se asocia a ¿qué? Es una de las palabras más polisémicas, ¿no? Solo que hagan el esfuerzo de poner, aunque sea en castellano o en inglés, spirituality o espiritualidad en el Google. Bueno, verdadero reino de taifas extraordinario, ¿no? Pero generalmente se asocia a tres palabras, ¿no? Es decir, cuando decimos de una persona que es espiritual o que cultiva la espiritualidad, primero se asocia a la palabra apertura. Sería lo contrario de cerrazón, hermetismo. Apertura a lo desconocido, al enigma, a lo que está más allá del campo de lo conocido. Apertura. Va muy relacionado con apertura. Se relaciona fundamentalmente con una preocupación por lo esencial. La distinción aristotélica, esencial accidental. Se entiende de un maestro espiritual que irá a lo esencial, que no se andará por las ramas. ¿Y lo esencial de qué? De la amistad, del amor, de la persona, del curar, del educar. Por eso tiene buenas connotaciones, porque es la antítesis de la frivolidad, de la superficialidad, de la banalidad. Apertura y esencialidad. Y hay otra palabra que se asocia a espiritualidad, ¿no?, que es la experiencia de formar parte de un todo. Esto está muy habitual cuando uno aborda este concepto a fondo en diccionarios de referencia, ¿no? Sentimiento, vivencia de que lo que nos une es más profundo que lo que nos separa. Muy importante este elemento. Por tanto, un sentimiento de unidad. Unidad con los otros seres, unidad con las otras etnias, personas. Sentimiento de unidad. Lo que caracteriza mucho la experiencia espiritual, ¿no? Esto lo observamos en personas, maestros espirituales muy distintos, occidentales, orientales, presentes y pasados, ¿no? Es una capacidad que tiene el ser humano, que se relaciona en principio con estas tres palabras, que puede ser desarrollada en el marco de las instituciones religiosas, pero también selváticamente, para decirlo de otro modo, al margen de. Por eso se habla hoy mucho de espiritualidad parainstitucional, más allá de las instituciones. No digo antiinstitucional, digo una espiritualidad que crece ya no en el seno de una comunidad religiosa, sino fuera de ella. Espiritualidad ácrata, algunos dicen. Luego hay ya la religiosidad, que evoca la relación del religare latín, ¿no? Esta es la etimología de Lactancio, de San Agustín, que luego recupera el mismo Santo Tomás de Aquino, ¿no? Religio, religare, vinculación con algo que no soy yo. Por tanto,
Cuando hablamos de religiosidad ya hablamos de relación con una realidad distinta que me trasciende, que desconozco, con la que estoy confrontado y con la que establezco una vinculación y que denominamos generalmente Dios. Suplico ayuda, agradezco, pero hay relación para que haya religiosidad. Espiritualidad no la requiere. Budismo es espiritualidad, pero no hay relación con Dios, porque no hay Dios. En cambio hay religiosidad cuando hay vinculación. Y esta religiosidad experimenta muchas transformaciones, dinámicas, cambios, rupturas a lo largo de la vida del sujeto. Especialmente cuando sufre, y lo digo en este entorno. Dios me ha fallado. Estoy harta de orar, me decía una madre de un niño enfermo, muy enfermo, ¿no? Estoy harta de orar, me he cansado, me he hastiado de orar. La relación no funciona, me he hartado. Sin embargo, en otras ocasiones el sufrimiento es ocasión para descubrir la relación. Es el caso de Oscar Wilde, encerrado en la cárcel, acusado y perseguido públicamente por homosexualidad, ¿no? Y cuando en el De Profundis Oscar Wilde dice, es que el sufrimiento no es un misterio, es una revelación. Me permite ver lo que hasta ahora no había visto nunca. Y empieza a leer a los evangelios y entrar en una religiosidad. Cuando está olvidado, vituperado, calumniado, aislado del cuerpo social, ¿no? Lo digo para indicar que eso que denominamos religiosidad no es un todo estable. Hay noches oscuras del alma. Pero en cualquier caso hay una relación, aunque sea como la relación de Job, o de Job, ¿no? En un momento dado, blasfema contra Dios, ¿no? O aunque sea la relación de Jesús en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero hay relación, hay alguien a quien estás plantando cara porque te has ido, me has abandonado. En la espiritualidad no hay alguien, no hay alteridad. Estoy solo. ¿A quién voy a pedir o a imputar responsabilidades si no hay nadie más? Muy diferente. Esa religiosidad puede desarrollarse en el marco de las instituciones y también fuera de ellas. Gente que se va a andar por el campo y se entiende con Dios. Las instituciones deben ser lugar de ese encuentro. Una iglesia románica, ¿no? Una iglesia gótica, ¿no? Luego hay la confesionalidad, tercer círculo. Sentido de pertenencia a una comunidad religiosa. Símbolos, rituales. Usted es cristiano. Sí, yo formo parte de este pueblo. La expresión pueblo de Dios, ¿no? Concilio Vaticano II, que recupera del Nuevo Testamento. Laos tu Theou, pueblo de Dios. Sí, yo formo parte de este pueblo. Por lo tanto, de su historia. Me siento fraternalmente unido a otros fieles. Participamos de los mismos rituales, textos, de la misma fe, el credo de Nicea. Eso ya es confesionalidad. Lo que pasa es que habrá sentidos de la confesionalidad muy distintos, niveles de pertenencia distintos. Hay quienes estarán en la frontera, en el umbral, con un pie fuera y otro dentro. Es el caso de Simone Weil, ¿no? Dice, yo estaba en el umbral, nunca entré. Nunca entré porque no podía entrar. Pero por otro lado, el umbral es claro porque ves los que están fuera. Ves los que se van y te puedes preguntar por qué se van. Los denominados alejados. Una enorme masa que se alejan. ¿Pero por qué? Por tanto, el sentido de pertenencia es muy distinto en las personas. Y luego, lo que llamamos confesionalidad también se dice de muchas maneras. Hay grados de implicación, grados de compromiso, carismas distintos dentro que se denominamos confesionalidad. Vida consagrada, vocación laical. Fijaros los tres círculos, ¿no? Uno puede vivir su espiritualidad, su religiosidad en el marco de una confesión. Es mi caso. Pero es fundamental entender por qué muchos no pueden vivir su espiritualidad en el marco de una confesión.
¿Por qué se ahogan? Me falta aire. Me repugna lo que veo. ¿Y por qué otros que habían vivido esa espiritualidad y esa religiosidad en un marco institucional se van, sin hacer ruido, se van, desaparecen? Nunca más se supo de ellos. ¿Por qué se fueron? ¿Qué es lo que nos interesa? La espiritualidad, que es lo común, y que la podemos desarrollar porque hay una facultad que nos permite desarrollarla, que denominamos inteligencia espiritual. ¿Para qué nos faculta esa modalidad? Y entraré en la última fase antes de la pausa. Sobre todo para 4 grandes capacidades o facultades. Aquí hay una gran discusión sobre las facultades, lógicamente. Es un terreno en ebullición. Estamos abriendo un terreno. No hay una autopista. Por lo tanto, pero identifico al menos esas más comunes en la bibliografía al uso. La inteligencia espiritual nos faculta para interrogarnos por el sentido. El fin. Sentido de una vida, sentido de una institución, el sentido de una relación, el sentido. Somos seres de fines. No solo somos seres de medios, también lo somos. Nos preguntamos cómo hacer las cosas. Esto es un ser de medios. ¿Cómo desplazarse a Madrid rápido? ¿Cómo? Ahora la pregunta es, ¿y por qué tengo que ir a Madrid? Quizá no es necesario. ¿Cómo hacer dinero? Bueno, ¿y por qué tengo que hacerme rico? Pero una cosa es la reflexión sobre los medios. Hoy hay una hipertrofia de medios y una atrofia de fines. La inteligencia espiritual nos faculta para interrogarnos por el fin. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué sentido tiene esta relación? ¿Por qué persistir en ella? ¿Qué sentido tiene mi profesión? ¿Mi actividad habitual en el mundo? ¿Tiene acaso algún sentido? Como pueden imaginar, esta interrogación toca la médula espinal de la existencia. Una cosa es preguntarse por el ácido sulfúrico, ¿no? Pero otra cosa es preguntarse si mi relación con mi esposa tiene sentido, si mi actividad como conferenciante tiene sentido, si su actividad como cirujano tiene sentido. Alguien dirá, bueno, pero ¿y para qué tenemos que hacernos esta pregunta? Es que no es el para qué, es que emerge. Y si no hay una respuesta convincente, emerge algo muy grave que denominamos vacío existencial. Frankl lo desarrolló de qué manera. Cuando uno llega a la conclusión que no merece la pena nada de lo que hace, experimenta vacío existencial, que puede derivar en un estado o en un cuadro patológico. Personas expertas hay aquí que podemos denominar semidepresión o estados depresivos, ¿no? Pero no necesariamente. La inteligencia espiritual es esa modalidad de inteligencia que nos lleva a interrogarnos por el fin de una enfermedad. Bueno, pero ¿yo por qué tengo que sufrir así? ¿Alguien me puede responder a eso? ¿Y por qué mi hijo muere a esta edad? ¿Qué sentido tiene eso? Asoma muchas veces en estas circunstancias que, ya lo sabemos, el drama del absurdo. Es que eso no tiene ningún sentido. Albert Camus. La pregunta clave que dice en el mito de Sísifo Albert Camus. Uno se queda perplejo cuando lee ese primer párrafo del mito de Sísifo de Albert Camus, ¿no? Hemos conmemorado los 100 años del nacimiento de este gran filósofo, ateo, por cierto, ¿no? Premio Nobel de Literatura, accidente de coche a los 46 años, ¿no? La pregunta fundamental de la filosofía es ¿por qué no tengo que suicidarme? O dicho de otro modo, deme una razón para vivir, porque tengo muchas para no vivir. Deme una. Si tiene una, tiene un sentido. Por tanto, lo que los franceses dicen, la quête du sens, la búsqueda del sentido. Esto es la inteligencia espiritual, nos faculta para eso. Esto ya está en el niño, está en el adolescente, está en el adulto. Está en el adulto que hace el camino de Santiago solo, durante 30 días. Está evaluando su vida hasta los 44 años y se pregunta, pero bueno, probablemente estoy en la mitad de la vida. Probablemente, nadie lo sabe nunca, ¿no? Pero, ¿eso que he vivido tiene sentido? ¿Ese relato tiene algún fin? ¿Quiero seguir persistiendo en él? ¿O me reinvento? Que es la palabra que se utiliza especialmente en la actualidad, ¿no?
construyo otro sentido con mi vida, porque esto no me llena, no me colma. Pues eso es la inteligencia espiritual, nos faculta para eso. Y eso donde emerge en el niño, en una UCI, en una unidad de cuidados paliativos, cuando esa persona le han hecho un pronóstico fatal entre 6, un año, año y medio de vida, y se pregunta muy bien, ¿qué sentido voy a dar a ese tiempo de que dispongo? ¿Qué voy a hacer con él? Quizás es la ocasión para reconciliarme, para agradecer, para curar heridas pendientes de mi biografía, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar? Trabajadora social, asistente social, enfermera, voluntario, ¿alguien me puede ayudar a cerrar la historia y que mi historia sea una historia lograda, redonda? Que puede decir, ha merecido la pena vivir. Nos faculta para eso. Voy a los grandes titulares, ¿no? Nos faculta para tomar distancia. Nosotros somos actores, es verdad, desarrollamos un papel en el mundo, cada cual el suyo, ¿no? Pero podemos tomar distancia de ese papel. Sentarnos en platea y observar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Esto es tomar distancia. Eso lo podemos hacer como seres humanos. Esto no lo hace un mosquito, ni un chimpancé. La capacidad de tomar distancia de... ¿Cómo estoy ejerciendo la paternidad? ¿Cómo estoy ejerciendo la docencia? ¿Cómo estoy ejerciendo como vecino de una comunidad? ¿Cómo trato a mi esposa? Es decir, el tomar distancia es la única posibilidad de valorar. Es la única posibilidad de autocriticar. Es la única posibilidad de enmendar lo hecho y de construir un guión alternativo. No tomas distancia, repites. Esa capacidad la tiene ya el niño. La madre sentada o el padre al lado del niño en la cama. Toma distancia del día que has vivido. ¿Cómo has contestado a? ¿Qué has hecho con? ¿Por qué te has comportado así? Esta auditoría nocturna, ¿no? No audita el día que ha vivido. Un día que no volverá nunca más, pero del que puedes aprender alguna lección. Al menos eso. Por tanto, la toma de distancia es que es clave. ¿Qué le pasa a un enfermo que está meses residiendo en un hospital, que toma distancia de su vida, de su trabajo, por imperativo, no se puede mover? Entonces ocurre lo que decía tan bien Laín Entralgo, paz descanse, ¿no? Decía, es que la enfermedad es un episodio biográfico, donde uno es capaz de ser espectador de la propia vida. Y le vienen a visitar, pero tú ya estás en otro globo, en otra esfera. Lo ves todo a distancia. Y eso permite ver también lo esencial, lo que cuenta y lo que no cuenta. Lo anecdótico y fútil de lo que verdaderamente es relevante. Esa toma de distancia. ¿Cuántas personas, como consecuencia de esa toma de distancia obligada, regresan a la normalidad cambiando muchos elementos? Me he dado cuenta que no puedo vivir de esta manera. Un aviso. Me he dado cuenta de que vivo obsesionado por el trabajo. Vivo obsesionado por el tener. Me estoy perdiendo la vida detrás de estos ídolos. Los ídolos posmodernos de los que escribe tan maravillosamente bien el teólogo milanés Pierangelo Sequeri, ¿no? Ídolos posmodernos. Toma distancia de los ídolos, ya verás qué libre. O sea, eso es tomar distancia, y eso lo podemos hacer, y eso lo hacemos, de hecho. Algunos cuando pasean por la sierra, otros por el puerto, otros yendo al trabajo o volviendo de él. Eso es cultivo de la inteligencia espiritual. Y cuando uno toma distancia se hace preguntas. Eso es muy arriesgado, según cómo. Por igual se da cuenta de que tiene que cambiar. Tendrá la audacia y el coraje de cambiar. O va a dimitir de vivir antes de que venga la muerte, que también hay estos casos, ¿no? Hay un filósofo, de hecho es un sabio, ¿no? Como Ansel Grün, muy leído, muy divulgado, que dice, la pregunta clave no es si hay vida después de la muerte, es si hay vida antes de la muerte. ¿Lo que tenemos es vida? No si hay vida después. Bueno, esto, como dice el Concilio Vaticano II, es un misterio. Por un acto de fe uno cree en algo.
un enigma, ¿no? Pero la cuestión es, ¿hay vida antes de la muerte? ¿Lo que tenemos es vida? Y cuando uno toma distancia se hace esta pregunta. ¿Lo que yo tengo es vida? ¿Lo que usted tiene es vida? Finalmente, tercera capacidad. La capacidad de trascender, de ir más allá de. Trascender. Interrogarse por lo que hay allende de los fines, allende de las fronteras, ¿no? ¿Qué hay más allá de? Esto es clave. Esto es motor científico, motor de innovación, motor de madurez humana, ¿no? Uno no se fía de lo que ve inmediatamente, de lo que dicen de. Trascender tópicos, prejuicios, trascender la servitud de la opinión pública, la servitud de lo políticamente correcto. Trascienda eso, por el amor de Dios, no viva de tópicos. Inteligencia espiritual nos permite trascender, ir más allá de. Fundamental. Cruzar un límite, atreverse a ir más allá del umbral. Y finalmente, diré la cuarta, nos permite asombrarnos, maravillarnos. Capacidades humanas. Nos maravillamos delante de un cuadro, paisaje alpino, el otoño en la sierra de Guadarrama, nos maravillamos, ¿no? Esto es una capacidad humana. Para Aristóteles es clave, porque esto es el fundamento de la interrogación. Cuando uno se maravilla, se hace preguntas. Se maravilla del cielo estrellado y empieza a hacerse preguntas. Bueno, pero ¿por qué antes estaba claro y ahora oscuro? ¿Por qué siempre aparece la misma estrella primera que llamamos la estrella polar? ¿Por qué? ¿Alguien me puede responder a eso? La maravilla delante de la génesis de un ser humano, la maravilla delante de un proceso celular, la maravilla delante de una ecuación o delante de una composición musical, ¿no? Estos son capacidades humanas. Que el niño la tiene, el niño se maravilla. Sin embargo, en medida que crecemos, esta capacidad de asombro disminuye. Salvo en el que cultiva la inteligencia espiritual, que no deja de asombrarse por todo. Los más desarrollados a nivel de espiritualidad se asombran de lo más simple, de una rosa. Quedan maravillados de lo más aparentemente simple, ¿no? Y eso es motor de interrogación. Por tanto, quien se maravilla se hace preguntas. Cuando uno vuelve de todo, ya no se hace preguntas. Ya no hay desarrollo indagativo, ¿no? Uno se maravilla. También se maravilla del mal, que hay en el mundo. Que ya no decimos maravillarse porque tiene connotaciones positivas, sino que queda perplejo, estupefacto, ¿no? Pasmado, decir, pero ¿cómo es posible tanta barbaridad, tanta inhumanidad? Y eso le lleva a fondo. ¿Cómo es el ser humano? ¿Qué imagen tenía y qué es en realidad? Por lo tanto, la maravilla, el asombro, es una capacidad humana, que tiene que ver con eso que denominamos la inteligencia espiritual. Son 4, hay más, pero he definido las esenciales. Bien, pues gracias en primer lugar por la atención de esta primera presentación. Esta segunda, como se ha dicho, será más breve, y también para dar la oportunidad a responder pues preguntas o cuestiones o elaborar enmiendas o observaciones que tuvierais interés en articular. Como dije, esta segunda tiene como principal fin buscar la aplicación. Observamos descrita una modalidad de inteligencia, observamos que el ser humano es capaz de una serie de actividades que siempre hemos reconocido, pero que ahora ubicamos y relacionamos estrechamente con esta modalidad de inteligencia. Y ahora de lo que se trata es de ver eso cómo afecta el plano de la atención, cómo afecta la actividad asistencial, qué nos exige en el terreno de lo asistencial, por tanto en el ámbito de las instituciones sanitarias, como por ejemplo la que aquí estamos, ¿no? Para ello lo principal, primero, es abordar de qué hablamos cuando hablamos de atención integral, que, como digo, es una palabra que se utiliza con mucha frecuencia, y eso, ¿qué exige a una institución? De lo que estamos hablando es de un tipo de atención que trata de resolver el cuerpo de necesidades que tiene un ser humano y desarrollar el cuerpo de posibilidades que hay en un ser humano.
de todas las necesidades y de todas las posibilidades, ¿no? Esto parte de un supuesto, que es que el ser humano es un ser que tiene una serie de necesidades que se han tabulado, se han presentado. Hay múltiples y conocidas pirámides de necesidades. Probablemente la de Abraham Maslow es la más conocida, pero hay otras enormemente interesantes. La de Simone Weil, la más reciente de Martha Nussbaum, filósofa norteamericana, de 1947. Distintas pirámides de necesidades, organizadas por distintas áreas de la persona humana. Ahora no entro en ello ni en comparaciones entre estas pirámides, ¿no? Pero, por un modo, atender integralmente es, por un lado, estar atento a ese cuerpo de necesidades, todas las necesidades. En mi esquema antropológico serían esas 4 áreas del ser humano: necesidades de orden biológico, necesidades de orden psicológico, social y espiritual o existencial, ¿no? Pero también la atención no solo tiene una dimensión paliativa o de responder a necesidades, sino de activar posibilidades, estimular posibilidades. ¿Qué posibilidades tiene este niño? ¿Qué posibilidades tiene este enfermo? ¿Qué posibilidades tiene este anciano que sufre una demencia senil? ¿Qué posibilidades tiene? Ya observamos sus carencias y sus necesidades, pero ¿qué posibilidades hay en él? Y también estas posibilidades en los 4 ámbitos, ¿no? Posibilidades físicas. Este señor podría andar con una prótesis. Este señor podría bailar. Este señor podría pedalear. ¿Qué posibilidades físicas tiene? Con ayudas de la tecnología, con prótesis adecuadas, con implementaciones adecuadas para desarrollar esas posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades psicológicas tienes? Este señor puede pensar, puede derivar, puede calcular, puede recordar, puede planificar. ¿Qué operaciones de índole mental puede desarrollar? ¿Qué vivencias de tipo emocional puede tener? El ámbito social, ¿qué posibilidades relacionales tiene? ¿Qué posibilidades le damos en un espacio y qué posibilidades podría tener si fuéramos capaces de ensanchar esta capacidad social que tiene esta persona? Presencial, virtual. ¿Qué tipo de estrategias pensamos para desarrollar sus posibilidades sociales? Y finalmente las espirituales, ¿no? Este señor puede orar, puede meditar, puede interrogarse sobre el sentido de la vida, lo está haciendo. ¿Qué posibilidades espirituales tiene este ser humano que tengo delante, ¿no? Pero por un lado, responder a ese cuerpo de necesidades y de posibilidades. Yo creo que es integral cuando no excluye ninguna. Y cuando no solo mira las necesidades, que entonces generalmente llegamos a la conclusión que es un ser carencial, un ser, mancado, con dificultades, sino también ve las posibilidades. Aquí la educación de la mirada es clave en el profesional. Hay profesionales que solo ven las carencias. No puede, necesita. Todo eso está. Pero necesitamos también la otra mirada. ¿Qué puede? Quizá no puede como otro, pero ¿qué puede? Dada su naturaleza, su edad, su patología, su situación social, su psique, su cuerpo, ¿qué puede este ser humano? Vamos a ayudarle a desarrollar ese potencial. Eso vale para un terreno educativo, obviamente, ¿cómo no va a valer para un ámbito geriátrico, psicogeriátrico, un ámbito como puede ser asistencial, donde se desarrolla el cuidar y el curar, ¿no? Segundo elemento que quiero subrayar de aquí. Eso, la atención integral, exige necesariamente algo de lo que hablamos mucho y se practica muy poco, que es la interrelación entre disciplinas distintas. Interdisciplinariedad. Famoso paradigma de la interdisciplinariedad. ¿Y eso por qué? Porque no existe el profesional que pueda abordar la totalidad de necesidades y la totalidad de posibilidades. No existe. Es imposible. La tendencia es a la hiperespecialización, la tendencia es a la superespecialización de los saberes,
Y por lo tanto, a lo sumo, uno conoce algo de una parte y del resto ignorancia. Y cada vez la tendencia es a conocer más de menos espacio de saber. El especialista conoce muy bien el microcosmos de su especialidad, pero ignora el macrocosmos. Usted solo puede hablar pues, de la guerra civil en Zaragoza. El resto es lo que conozco a fondo. Y usted pues de esa bacteria, y usted del pulmón, y usted de la tráquea. Entonces, claro, la atención integral exige necesariamente la interrelación entre profesionales para abordar ese todo. Y eso representa un cambio radical de modelo, que vamos de un modelo binario, profesional-paciente, a un modelo interdisciplinario. Comunidad de profesionales que tienen como centro de gravedad, como centro de la circunferencia, al paciente. Pero claro, este cambio paradigmático exige al menos dos operaciones en las que estamos metidos, pero no hemos conseguido superar con éxito todavía. Primero, el drama de los idiolectos, o los microlenguajes, o las jergas lingüísticas. Puede decir de muchas maneras. Disciplinas que tienen un lenguaje tan hermético que representan imposibilidad de comprensión por parte de la otra. ¿Usted de qué está hablando? Por tanto, cuanta más opacidad lingüística, cuanta más opacidad comunicativa, menos interdisciplinariedad. Pero por otro lado, cuanto más uno se especializa en un ámbito, cuanto más riguroso es en ese lenguaje, naturalmente lo que le ocurre es que debe encontrar vocablos para identificar lo que acaba de descubrir que el otro desconoce porque jamás ha entrado dentro de este pozo. Eso significa que si no hay un lenguaje común o mínimamente común entre los distintos profesionales que están en el perímetro de esa circunferencia, no hay permeabilidad. No sé de qué me está hablando usted. Tenemos un problema, por lo tanto, para el paradigma interdisciplinar, que es los microlenguajes o los lenguajes herméticos. Tenemos otro problema, que son los prejuicios mutuos entre las disciplinas y particularmente los profesionales. Prejuicios históricos, a veces resentimientos históricos, fruto de malas prácticas, fruto de no considerar la autonomía de la otra disciplina, fruto de microfísicas de poder, como diría Michel Foucault, ¿no? Relaciones de poder, donde entonces no hay un círculo en igualdad de condiciones, sino lo que hay es relaciones de sumisión, de vasallaje o de explícitamente explotación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si además del lenguaje hay relaciones de poder, lo que acaba pasando es que hay perspectivas de ese círculo que son ninguneadas, ausentes, aunque aparentemente están sentados en una mesa. Tenemos, por lo tanto, un segundo obstáculo, que es, además de los lenguajes, podríamos conquistar un lenguaje común, pero luego tenemos que reconocer al otro como interlocutor válido. Cuenta su opinión, enfermera. Cuenta su opinión, agente de pastoral. Cuenta su opinión, médico. Cuenta su opinión a la hora de abordar ese ser que atendemos, cuyo bien nos interesa a todos. Y evitar un mal nos interesa a todos. Vamos a hacerlo bien. Superar lenguajes, superar microfísicas de poder, ¿no? Y finalmente hay una nota a pie de página aquí, que es importante subrayarla, ¿no? En muchos hospitales del mundo, Canadá, Estados Unidos, incluso en la República Laica Francesa, el agente espiritual ha entrado de lleno en el equipo interdisciplinar. De lleno. Porque entienden que en el paciente, la persona, hay un conjunto de necesidades que se pueden explorar o no, que pueden
manifestarse intensamente o implícitamente, pero hay un conjunto de necesidades que requieren una respuesta. Esta respuesta no necesariamente es confesional o religiosa, pero hay unas necesidades de orden espiritual, de orden existencial, unas necesidades que deben ser abordadas para que verdaderamente haya una atención integral. Y que muy frecuentemente necesitas de alguien capaz de identificar estas necesidades y de ver los distintos canales de resolución de estas necesidades. Es distinto el modo como experimenta esta necesidad espiritual una persona de tradición islámica, tradición cristiana, un agnóstico, un politeísta o simplemente un animista. Lo que pasa es que todos comparten la misma planta de hospital. Son hospitales muy plurales como en Estados Unidos o en el Canadá, o en hospitales en ciudades donde hay unos grandes flujos migratorios, exige abordajes personalizados, de tal modo que no se puede aplicar mecánicamente una respuesta espiritual a necesidades espirituales muy distintas. Eso está asumido. Eso está asumido ya. Lo que pasa es que puede haber resistencias, temores o en ocasiones claros prejuicios frente a esa atención. Hay una última dificultad y entraré a la aplicación en la inteligencia espiritual. No me la podía dejar esa, que es, fíjense, cuando el esquema era binario, Hipócrates, el médico, entra en casa del paciente, entra en un hogar, guarda confidencialidad de lo que ahí se ha dicho, se ha expresado, ha pasado. En las casas que fueres, guardarás silencio de lo que vieres u oyeres. Siglo V a.C., juramento hipocrático. La confidencialidad ya está ahí. Todavía no teníamos el Nuevo Testamento ni teníamos la ética cristiana. Pero el deber de no causar daño, primum non nocere, y el deber de guardar silencio de cuanto he descubierto dentro de esa esfera, son sagrados. Claro, el esquema es binario, es relativamente fácil, depende de ti. Pero ¿y cuando el esquema es un círculo de profesionales que dan vuelta a un mismo paciente y que por lo tanto entre ellos tiene que circular información relativa al paciente? Se plantea una duda muy seria y muy legítima, que es ¿cómo se va a preservar esa confidencialidad cuando es un equipo interdisciplinar el que conoce gran parte de las interioridades de ese paciente? Frente a ese temor se puede generar una respuesta que para mí es errónea. Opacidad informativa. Usted desconoce lo que yo sé. No me fío de usted. No me fío. Pero entonces el otro desconoce elementos de esa persona que pueden ser claves para atenderlo correctamente. Sin embargo, si hay transmisión, debe haber un pacto de silencio grupal. Y eso siempre es más difícil que cuando es individual. Como dice un sabio, si quieres que un secreto no se sepa, no lo digas a nadie. Porque si ya lo ha revelado a alguien, puede haber una filtración. Imagínate en un equipo interdisciplinar. Eso es una resistencia. ¿Quién tiene acceso a la historia? ¿Qué le comunico al otro profesional de lo que me ha revelado secretamente el paciente? Por tanto, aquí hay cortocircuitos éticos que tienen que ver con una correcta gestión de la información confidencial, que en ocasiones generan grandes debates éticos al profesional, al voluntario, al asistente, al auxiliar, que es depositario de una información que no sabe hasta qué punto tiene que revelar oralmente a alguien del equipo, hasta qué punto guardar para sí mismo o hasta qué punto dejar constancia escrita de eso que ha ocurrido. Debates éticos que tiene que abordar un comité de ético y identificar protocolos de gestión de esa información en esos equipos interdisciplinares. Pero mi tesis es que la atención integral exige atención interdisciplinaria. Y la atención interdisciplinaria exige tratar al otro como interlocutor válido. No puedo mirar al otro por encima del hombro. Usted no cuenta, usted es mi esclava, usted es mi sierva. No puedo expresarme con un lenguaje hermético que conduce
esto, a la incomunicación y menos aún a preservar informaciones que son muy valiosas para atender bien a esta persona. Bien, dicho eso, el reconocimiento de esa necesidad, de esa capacidad, de esa potencia espiritual, ¿no? Eso significa, por un lado, identificar las necesidades que tiene, de orden espiritual. Vayamos ya solo a este cajón. Aunque de hecho, estas necesidades tienen sus expresiones emocionales, sociales, incluso somáticas. Cuando una persona experimenta el vacío existencial, tesis de Frankl, eso afecta naturalmente a su vida emocional. Pero es que afecta a su modo de andar, afecta a su compostura en la vida pública, afecta en su modo de mirar. Tiene sus traslaciones, traducciones, epifanías en las otras dimensiones. Porque lo que separa estas dimensiones siempre es una pared muy permeable, donde hay naturalmente todo tipo de intercomunicación, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, para ordenar la mente, tenemos que pensar en estructuras, en definiciones, en pautas, en partes, ¿no? Pero de hecho es una unidad integrada. Entonces, primero, para atender correctamente esta dimensión que denominamos espiritual, identificación de necesidades, de orden espiritual, existencial o trascendente. Cuadros, aquí hay muchos. Propuestas, muchas. Lo primero que hay que abordar es que estas necesidades de orden espiritual no siempre son necesidades religiosas ni confesionales, pero sí tiene que ver con los 3 círculos que dije. Hay personas que estas necesidades tienen que ver con la administración de un sacramento, bueno, con la escucha de una determinada palabra, nada que decir, con la presencia de un determinado ministro de la palabra, nada que decir. Hay que facilitar, posibilitar, en espacios también públicos, ¿cómo no?, que esa persona vea satisfechas sus necesidades de orden confesional. Eso es un derecho que tiene, que no pierde por el hecho de estar enferma o el hecho de estar en una prisión. No pierde jamás. Es un derecho que tiene. Y por lo tanto hay que vehicular cómo satisfacer esta necesidad en el caso que tenga ya una clara expresión confesional. Pero el debate está en las otras 2 formas. Aunque eso genera un debate. Significa qué tipo de recursos tenemos en un hospital muy plural para satisfacer necesidades de orden confesional distintas. Eso, países donde hay mucha más pluralidad, por su misma constitución, étnica, lingüística, religiosa, ya tienen dispositivos pensados para decir, bueno, en la planta hay una persona taoísta. ¿Qué tipo de necesidades tiene un taoísta al final de su vida? ¿Qué tipos de necesidades tiene un taoísta cuando está experimentando un momento de gran fragilidad? ¿Alguien me puede ayudar a buscar la persona que pueda ayudar a este ser humano a dar cabida, a dar resolución a estas necesidades? Entonces requiere la capacidad de tener el recurso cercano para poder responder a esa necesidad, en este caso de tipo confesional. Pero donde hay sobre todo debate es en las necesidades de índole religiosas y espirituales. Ahí es donde hay sobre todo el debate, ¿no? ¿Cómo responder a estas necesidades? Primero, ¿cuáles son? ¿Y cómo responder? Cuando ya no requieren necesariamente de un agente ubicado dentro de una confesionalidad. Un sacerdote, un imán. Esta persona tiene necesidades espirituales. Pero en cambio no requiere de una figura que pertenece a una confesión. Es más, incluso le incomoda. Incluso le puede llegar a incomodar. Yo no soy católico. Yo no soy musulmán. Respeto mucho la labor que hace este imán y este sacerdote, ¿no? Pero yo no tengo necesidad de esta presencia aquí y en cambio tengo necesidades de orden espiritual que debo encauzar. Por tanto, el gran debate es cómo responder a las necesidades espirituales en un contexto ya laico, en un contexto donde esa persona
ya no requiere de una presencia de un hombre o de una mujer de vida consagrada perteneciente a una determinada confesión, ¿no? Entonces, veamos en primer lugar qué entendemos por necesidades de orden espiritual. Aunque no haré un cuadro exhaustivo, como no he hecho un cuadro exhaustivo de las capacidades de la inteligencia espiritual, por lo menos los lugares comunes. Aquí hay que reconocer que la labor hospitalaria en particular fue pionera en este punto, conjunto de España, ¿no? Cuando empezó a publicar monográficos, dedicados especialmente a aportaciones belgas, franceses, norteamericanas, canadienses, sobre decir, a ver, ¿qué se está escribiendo sobre necesidades de orden espiritual? Y de hecho, esta misma palabra está ya muy asumida en muchos entornos hospitalarios, ¿no? Spiritual needs, ¿no? Necesidades espirituales, ¿no? Se pueden tipificar y se puede evaluar si se responde o no a ellas. Al final estamos en un tipo de cultura donde todo va a ser medido y cuantificable y donde todo debe ser evaluable. Hay más de 5 test ya de inteligencia espiritual. 5. En inglés, si buscan, verán que hay 5 tipos de test. Es decir, ¿cómo puedo evaluar el grado de desarrollo de la inteligencia espiritual de un ser humano? Pues hay 5 propuestas. Naturalmente son test. Como uno puede evaluar la inteligencia lógico-matemática o la inteligencia musical. Este señor tiene oído musical, vamos a verlo. Por lo tanto, al final, también se puede evaluar cómo se responde a estas necesidades. Del mismo modo que uno puede evaluar si se respetan o no los derechos de un paciente en un hospital. ¿A usted le han informado correctamente? ¿Han respetado su autonomía? ¿Han respetado su privacidad? ¿Entiende lo que le dice el médico cuando le explica lo que le pasa y lo que le va a pasar? Su diagnóstico y su pronóstico. Háganlo con una muestra significativa y tendrán unos resultados. ¿Se puede auditar éticamente una organización? Claro que sí. Claro que se puede auditar. Y se puede verificar si los derechos se cumplen o no se cumplen. Y eso vale para una escuela, para un hospital, para una cárcel y vale para allí donde hay personas, por las razones que sean, hospedadas. También se puede evaluar si las necesidades de orden físico se resuelven, emocionales se resuelven, sociales. ¿Le dejan que tenga visitas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas personas? ¿Está satisfecho con el tipo de vínculos que puede mantener estando aquí como enfermo? ¿Se queja? ¿Lo lamenta? ¿Está aislado? ¿Podría relacionarse? Se puede evaluar si las necesidades sociales en ese espacio se resuelven o no. O hay aislamientos innecesarios. Otra cosa es, obviamente, cuando hay prescripciones facultativas, como estamos observando especialmente estos días en Madrid a raíz del ébola, ¿no? Vemos las necesidades espirituales, los lugares comunes. A ver, una es evidente, ya la he dicho, y lo vinculo a la primera facultad de la inteligencia espiritual, la necesidad de sentido, la necesidad de construcción de sentido. Debo poder explicarme por qué me ha pasado eso, qué sentido tiene eso que he vivido. Eso aflora, y aflora especialmente en contextos de fragilidad. No solo la enfermedad, no solo el sufrimiento, también el fracaso. En contextos de fragilidad, si cuando el ser humano se encuentra en situaciones, Jaspers diría, límite, de frontera, la pregunta por el sentido irrumpe con toda la radicalidad. Un fracaso afectivo, ¿no? Usted ha vivido permanentemente para cultivar esa relación y eso se ha hecho añicos. La pregunta es, ¿y ahora para qué viviré? Usted ha vivido los últimos 20 años de su vida cuidando a su esposo enfermo en un hogar de Madrid y ahora ha perecido. ¿Cómo voy a dar sentido a mi vida? ¿Qué voy a hacer con ella? Porque vivía permanentemente con ese fin y eso ha desaparecido. Usted vivía para sus hijos y han marchado todos del hogar. No ha sido un fracaso, es el final de una etapa. Bien, ¿qué va a hacer ahora con su vida? ¿A qué va a dedicar el tiempo? ¿Dónde va a poner el talento, el esfuerzo? Fracaso, final de etapa, acelera de qué manera la pregunta por el sentido. Claro, en un hospital eso muchas veces se produce. Muchas veces se produce. A veces uno
en esos contextos de fragilidad, se interroga por el sentido que ha tenido todo ese itinerario, aquello que decía. Uno se para, obligatoriamente, parado, quieto. La mente, si está en un estado donde puede desarrollar divagación, se interroga. ¿Qué sentido ha tenido lo que he vivido? ¿Y ahora cómo quiero vivir a partir de ahora? ¿O qué sentido tiene esta enfermedad que me ha marcado y que me va a marcar a partir de ahora? Para algunas personas esta necesidad, que es una necesidad común, Frankl diría voluntad de sentido, voluntad de dar sentido a lo que estoy viviendo, para algunas personas esta respuesta tendrá una clara manifestación confesional. Para otras no. Para otras no. Aquella persona que dice, es que el sentido de mi vida era la danza. Tengo 24 años, he tenido un accidente de tráfico, me he quedado en una silla de ruedas. Soy parapléjica, no podré bailar más como bailaba. Mi vida carece de sentido. ¿Alguien me puede ayudar a construir de nuevo un sentido? Porque si no experimento el vacío existencial y ya no tengo ningún deseo de seguir viviendo. Y eso que pensamos que a veces ocurre a una persona de 90 años, le puede ocurrir a un chaval de 20. O a una persona que ha quedado en este estado, que está en el Institut Goodman en Badalona, ¿no? Arriba de Badalona, y que en una conversación como él te dice, ya no tiene sentido mi vida, porque mi vida era el fútbol, y mi vida ya no tiene sentido si no puedo jugar a fútbol. ¿Qué hacemos delante de una declaración de crisis de sentido tan grave, ¿no? Eso lo puede abordar un individuo que ha sido formado exclusivamente en anatomía, en fisiología. No lo puede abordar. Podrá abordar a fondo qué ha pasado y qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida. Le necesitamos, ¿cómo no? Aquí necesitamos el antropólogo, necesitamos el filósofo, necesitamos la psicóloga, necesitamos el teólogo. ¿Cómo podemos abordar esa situación? Eso es una necesidad espiritual, la necesidad de sentido común, que especialmente se pone a piel, a flor de piel, en la fragilidad, en la proximidad al morir, en la enfermedad grave, en el fracaso, en el desenlace fatal de una relación, la crisis de un negocio. Aquello para lo que vivía se ha quebrado. En el último comité de ética que presidí en la Fundación SAR, fundación que, como saben, tiene muchas residencias geriátricas por el conjunto del país, también aquí en Madrid, el caso, como guardo confidencialidad del señor, lo puedo decirlo, era un caso de negación a la ingesta. 90 años. Me niego a comer. No quiero vivir más. No me van a forzar, ¿eh? Naturalmente, todo tipo de test para analizar el grado de competencia ética para tomar esta decisión. Principio de autonomía, ¿no? Norton, Bartel, etc., ¿no? Bueno, pues este señor, en principio, sabe a lo que se expone, sabe lo que le puede pasar. No tenemos indicios de que ha perdido el juicio, de que es heterónomo, de que es dependiente, de que es... No quiere vivir más, quiero vivir más, se acabó. Bueno, ¿qué hacemos? Crisis de sentido, profunda, ¿no? ¿Cómo es que tantas personas de 90 años tienen motivación para vivir y no se plantean así? Porque hay un sentido, algo que les mantiene a flote. A veces es un animal, ¿eh? Un pequeño animal en casa, ¿eh? La visita de una voluntaria el miércoles, contar un cuento a mi nieto, ser útil para alguien, ser útil para alguien. Si ya tengo eso, ya merece la pena vivir una semana más. Pero si te experimentas que eres un estorbo, te hace daño todo, estás más solo que la una, tus amigos ya no están y no hay creencias de naturaleza religiosa, ¿para qué tengo que seguir estando? Por lo tanto, eso es una crisis de sentido, que evoca una necesidad espiritual y que requiere un abordaje. ¿Le podemos ayudar a esa persona a entrever otro sentido? A entrever que es valiosa, que puede aportar, que no es un estorbo, que no está de más, que necesitamos que esté viva? Está la cuestión, ¿no? Pero la primera necesidad de sentido es espiritual, aunque habrá respuestas confesionales, religiosas, no confesionales. Segundo, ¿qué observamos como necesidad espiritual? Algo que es muy interesante.
y que detectamos en el ser humano. La necesidad simbólica. El animal capaz de símbolos, ¿no? Aquello de aquella definición tan bonita, ¿no?, de Ernst Cassirer, ¿no? El ser humano es un ser capaz de símbolos, capax symbolorum, ¿no? Decimos capaz de habla, sí, capaz de pensar, sí, pero es un ser que se maneja con símbolos, articula un lenguaje desde el simbólico. Y el símbolo nos permite decir lo que no podemos decir con signos lingüísticos. El símbolo, que hay símbolos religiosos, hay símbolos no religiosos, pero una persona, cuando experimenta necesidad simbólica, experimenta necesidad de objetos, de realidades que evocan algo que está más allá de esas realidades. Esa figura en mi habitación no es solo la figura, es que evoca una presencia, evoca un episodio de mi vida, evoca algo que ocurrió. Lo primero que hacen las personas es intentar resimbolizar un espacio neutro. Eso está muy observado en celdas de cárcel, en habitaciones de hospital. Esto era neutro, todo blanco, pero al cabo de 2 días hay una fotografía de alguien. Hay un objeto, hay una cruz, símbolo religioso ya. Necesito un objeto que evoque algo que está más allá de él. La cruz evoca una presencia. Pero este dibujo que me ha hecho el nieto evoca al nieto aunque el nieto no está aquí. Es la necesidad simbólica. Resimbolizar espacios, resimbolizar tiempos. Esto exige mucho a la hora de atender a alguien, porque significa, usted para ser bien atendido, además de atender sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales, es fundamental atender esa necesidad simbólica. Este señor necesita una cruz para morir en paz. Bueno, este señor lo que necesita es otro símbolo de otra religión. Y eso es clave para que experimente la serenidad, la paz. Estoy en contacto con. Él sabrá con quién. No tiene que hacer juicios de valor el profesional respecto a eso. No forma parte de su tarea esta. Lo que tiene que garantizar siempre que no genere mal a otro es que pueda resimbolizar ese espacio, porque la necesidad simbólica es muy humana. A veces es lo único que te salva de un espacio hostil. Yo durante casi 2 años visité cada domingo una cárcel de jóvenes. Ahora ya no existe en Barcelona, centro penitenciario La Trinidad Bella, jóvenes reclusos. Me sorprendió en esas celdas, ¿no? Habían 4 literas y el lavabo, que en el argot penitenciario es el tigre, ¿eh? El lavabo es el tigre, ¿no? Y el reloj es el peluco, uno aprende también, ¿eh? Argot de esta, al cabo de unos días te vas aculturando en ese entorno y eso es clave para poder interlocutar con aquel destinatario, ¿no? Entonces observabas que cada uno, al lado de su litera, tenía allí elementos simbólicos, ¿no?, que evocaban la vida perdida, la vida que ya no tienen allí. Por un lado era memoria de, pero también esperanza de, ¿no? Ese símbolo dice, bueno, me mantiene el cordón umbilical unido con lo que fui y con lo que quiero volver a ser, ¿no? Algunos tenían una virgen, ¿no?, al lado de una mujer voluptuosa, ¿no? También había esto, ¿no? Dices, bueno, el frío y el calor, ¿no? Todo allí junto, ¿no? De lado, ¿no? Pero significa esa capacidad de decir, bueno, no había solo la mujer voluptuosa, estaba allí una virgen, ¿no? Bueno, ¿por qué estaba, no? Porque evoca un símbolo de algo. Alguien cuida por mí, alguien vela por mí, no estoy solo en el mundo, tengo devoción mariana a su manera a esta figura, ¿no? Por tanto, necesidad simbólica, es una necesidad que tiene el ser humano y que lo observamos y que podemos identificar como espiritual. Lo que pasa es que el símbolo dependerá del entorno. Para una persona, la imagen de un Buda reclinado, con este rostro sonriente de haber alcanzado la serenidad del nirvana, le va a apaciguar. Es decir, bueno, ya voy para allá, ¿no? Ya voy para allá, ¿no? Para otros será un Cristo franciscano, un Cristo románico, Cristo, ¿no? Pero en cualquier caso el símbolo, ¿no?, religioso o no religioso.
Es una segunda necesidad a la que hay que dar respuesta. Hay una tercera necesidad, que además linda mucho con la emocional, que es la necesidad de reconciliación. De reconciliación. Cerrar el círculo. Curar heridas. Reconciliación horizontal, en muchos casos, y vertical, cuando hay religiosidad, claro. Pero reconciliación, especialmente diría que es una necesidad que irrumpe particularmente cuando uno tiene conciencia que está en las fases finales, ya está en las postrimerías, ¿no? Que no habrá nuevas posibilidades, nuevas ocasiones para decir lo que tenía que decir, para agradecer, luego vendrá, o para arrepentirme de lo que hice. Esto es muy interesante. Fijaros que empecé por la mañana, a primera hora, haciendo la pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de morir dignamente? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de vivir dignamente? Pues bueno, cuando hablamos de morir dignamente, tiene mucho que ver con el proceso de reconciliación. Generalmente lo simplificamos y lo asociamos directamente, pues muchas veces y llanamente, con la eutanasia. Cuidado, no vayas tan rápido. Una persona muere dignamente cuando tiene la conciencia que se ha reconciliado con el mundo. Ya me puedo ir. He cerrado la historia. Acto final. No tengo asuntos pendientes. ¡Qué paz! ¡Qué extraordinaria paz! Aquellos episodios abiertos, aquellas heridas que la vida te lleva, ¿no? Y que dejaste ahí para más adelante, ahora te das cuenta que tienes que cerrarlas. Eso a veces requiere de un profesional, de un ámbito confesional, que administre esta reconciliación. A través de un sacramento, en el caso de la Iglesia Católica, como es el sacramento de la unción de los enfermos, sacramento de la reconciliación, sacramento de... Pero en otros casos, como no hay Dios, pero sí que hay necesidad de reconciliación. Y esa persona requiere de este proceso. ¿Cómo se la acompaña a hacer eso? ¿Quién la acompaña? ¿En qué momento de ese proceso se la acompaña? ¿O acaso eso no cuenta para nada en la atención integral a una persona? Pues claro que cuenta, porque eso tendrá efectos psíquicos, somáticos y también corporales en la persona, ¿no? Pondré un ejemplo que en clase he hecho muchas veces, con respuestas muy interesantes en chavales de 20, 21, 22 años. De hecho, la hice la semana pasada. Les propongo una hipótesis que además he planteado en algún libro, El sentido de la vida. Es una hipótesis que les deja estupefactos. Imagínate esta mañana, cuando te has levantado, que un espíritu te ha dicho: este va a ser tu último día en este mundo. No habrá más mañanas, no habrá más amaneceres. Cuando te vayas a la cama, se acabó. Todos se quedan. Silencio sepulcral, ¿eh? Dios, venga, una hoja en blanco para cada uno, no pongan el nombre, libertad expresiva. Los textos de una seriedad, de una profundidad extraordinaria, ¿no? La generación de los móviles, la generación de las tabletas, la generación del WhatsApp, la generación de los tatuajes, la generación de los amuletos, volvemos al neotribalismo, ¿no? Todo eso, ¿no? Que aparece en la gran mayoría de textos. Tengo recopilados más de 300 distintos grupos, ¿no? El último día, reconciliación. Pediría perdón a quienes he herido. Y tienes que esperar el último día. Luego les digo. Hasta que tienes el agua en el cuello, no te acuerdas de suplicar, implorar el perdón. Reconciliación. La necesidad de reconciliarse. Cerrar el círculo. Descolgar el teléfono y llamar a esa persona que hace 3 años que herí y que no nos hablamos nunca más, ¿no? Personas, la mayoría de ellas no creen en Dios, ni son personas que participan de la vida ritual, de ninguna confesión, ¿no? Y finalmente hay otra necesidad, que es la necesidad de gratitud, de agradecer. Es una necesidad de orden espiritual, también linda con la emocional, necesitas un interlocutor, pero en este tipo de ejercicios aparece siempre. Fijaros, la mayoría terminan el día con una cena,
La última cena, cuidado, ¿eh? Nadie lee el Nuevo Testamento, pero se termina el día con una cena, ¿no? Con una cena con los que amamos más. Generalmente en esta cena, ¿quién hay? La familia, los que siempre han estado a mi lado. La pareja, una amistad, familia. Incondicionalmente, ahí está. Y en esa última cena, ¿qué hay? Gratitud. Gratitud. Práctica de la gratitud. Es una necesidad. Gratitud horizontal, agradecer a quienes me han acompañado en ese viaje, lo que he aprendido de ellos. Gratitud vertical en el caso del creyente. Gracias a Dios por el don que me has dado, el de vivir. Y los dones que he recibido, cada cual los suyos. Cuando hay religiosidad hay gratitud vertical. Cuando hay simplemente espiritualidad hay una gratitud por el hecho de haber vivido. También de lo que he sufrido, todo lo que he aprendido. Y eso se tiene que verbalizar. Y la mayoría de ellos, para no decir casi la totalidad, una necesidad enorme en una circunstancia límite, como es te vas a morir hoy, esta noche, es la práctica de la gratitud. ¿A quiénes? Sus padres, no hay duda. Y también les hago la misma reflexión. Y tienes que esperar al último minuto para agradecer lo que han hecho por ti. Ahora cuando llegues a tu casa, es lo primero que tienes que decir. Que el tipo de lenguajes funerarios que agradecemos a la persona todo lo que ha hecho cuando está en cuerpo presente. Vaya estupidez, si ya no puede escuchar nada. Díselo cuando tiene oídos y no cuando ya está en cuerpo presente. Lo hemos visto el espectáculo deplorable con el gran presidente Adolfo Suárez, ¿no? Todo el mundo elogios cuando ya no podía ni comprender y cuando ya estaba en cuerpo presente, ¿no? Terrible, ¿no? Agradece a la persona eso que ha hecho, que pueda comprenderlo, tenga capacidad de procesar y de experimentar la satisfacción de haber obrado bien, ¿no? Tanto, estas 4 son las más comunes. Concluyo. Eso que requiere un abordaje interdisciplinar, requiere de profesionales competentemente formados en lo que diríamos la dimensión espiritual de la persona, y eso requiere finalmente abordar esta cuestión sin complejos, con naturalidad. Venimos de una historia donde eso ha sido muy ninguneado. Y creo que en parte por reacción a un tipo de planteamiento que era enormemente confesional, ¿no? Y por lo tanto, por reacción, no solo se tiró el agua, sino también el niño que se estaba bañando. Y ahora nos hemos quedado sin agua y sin niño, ¿no? Dicen, hombre, el niño era valioso, ¿no? Tanto de lo que se trata es de recuperar al niño, ¿no? Y el niño se estaba bañando. Bien, cambiemos de agua, pero el niño es valioso. Por lo tanto, se trata de reconocer estas dimensiones, o esta dimensión, con naturalidad, como algo que forma parte de la condición humana, como algo que está plenamente integrado en su ser, en su vida, que necesita respuestas, y que además, último, estas necesidades son dinámicas también, como el mismo cuerpo. Uno no tiene el cuerpo de cuando ve las fotografías de Navidades y tenía 5 años encima de un triciclo. Dice, este soy yo. Pero ha cambiado todo. Ha cambiado la dimensión corporal, ha cambiado la dimensión psíquica, los pensamientos, las emociones, ha cambiado la dimensión social, la agenda, la red, los vínculos. ¿Cómo no va a cambiar también la dimensión espiritual o invisible, ¿no? ¿Qué imagen teníamos de Dios a los 5 años y cómo se ha transformado esa imagen a los 40 o a los 60, ¿no? ¿Cuántas vicisitudes, cambios, rupturas, vericuetos dibuja esta forma y esa vida, ¿no? Entonces, el error es plantear eso como algo fijo, pétreo, que está ahí, y como algo que no cambia. No, no, eso también cambia, se transforma, muta. Hay crisis espirituales, como hay crisis psíquicas, como hay crisis corporales, como hay crisis sociales. No te quiero ver más, portazo, ¿no? Bueno, aquí se acaba algo, luego empezará otro vínculo, o quizá ese vuelva a recuperarse, ¿no? Por lo tanto, esto es básico, no plantear esa dimensión como algo quieto, estático, sino que también está en dinamis, como todas las otras dimensiones de la persona humana. Bien, muchas gracias por la atención.